Hola Belén, buenos días, ¿me escuchas? Hola, Carola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Oye, muchas gracias por darnos la posibilidad de esta entrevista. La verdad Un es que placer, gracias por contactarme. de nada. Mira, en honor al tiempo, porque he tenido otras entrevistas y he terminado, se me pasan un poquito los 20 minutos, te pido disculpas de antemano si llega a No suceder. pasa nada. Eh, pero en honor al tiempo, ¿te parece si empezamos? Dale, perfecto. Ya. Entonces, primero que todo, Belén, cuéntanos un poquito a qué se dedican ustedes de Cuoya, cuántas personas conforman el equipo, cuándo y por qué se formaron, cuál fue en el fondo el objetivo principal para la creación de su compañía, de su empresa. Dale. Antes que nada me presento, soy Belén ¿Sí? Alcácer, directora de comunicaciones de Tecoya. Ahora les voy a contar un poquito más de qué hacemos y quiénes somos. Tecoya viene de otra empresa que se llamaba Social Lab Argentina, y hace un poquito menos de un año, en abril de este año, cambió de marca, lanzamos un nuevo nombre y ahora somos Tecoya Argentina y nos independizamos de Social Lab Argentina. Y lo que queremos, somos 15 personas actualmente las que trabajamos en Tecoya, algunos presencial, otros virtual, esto de la pandemia que nos enseñó a adaptarnos un poquito, o sea que cuando nos Sí. juntamos no estamos todos, porque algunos no viven acá en Buenos Aires, Ujú. pero somos 15, y Tecuya lo que cree es que hoy en día los negocios se pueden hacer de otra manera, que no solamente el lucro es lo que importa y lo que prima, sino que queremos ayudar a formar a emprendedoras y emprendedores que quieren crear negocios, efectivamente, pero que esos negocios también tengan, así como de importante el lucro y ganar plata, Mm, eh, una solución a una problemática social, ambiental o económica. Hoy en día empiezan a existir un montón de empresas con esta mirada, empresas sociales o empresas B, tienen distintos nombres. Nosotros desde sí, Tecoya empujamos y acompañamos para generar y crear estos emprendedoras y estas emprendedores. ¿Cómo? En trabajo con otras organizaciones. Generamos oportunidades donde se busca, por ejemplo, se abre una oportunidad donde se buscan emprendedores y emprendedoras que quieran buscar soluciones a las problemáticas de agua, saneamiento y residuos sólidos en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, eso es un desafío que hacemos con BID, el Banco ujú. Interamericano de Desarrollo. Entonces, los emprendedores llegan, traen ideas, las desarrollan. Hola, Pili. Hola, disculpa, Dani, empezamos ya, pero solo por honor al tiempo, ¿eh? tranqui, tranqui, no hay problema, es que no me funcionaba el Zoom. ¿Cómo estás, Belén? Ya. Bien, ¿y vos? Bien, Qué lindo verte, che. sí. Obvio que No, me distraje cuando entraste. ¿qué? Oye, Obvio que me distraje cuando entraste. Lo siento, lo No, siento. está muy no, pero bien. Sí, es muy está lindo perfecto, se saludarte. entiende perfecto en el fondo la misión y el propósito que están intentando, o sea, que ya están levantando durante todo este año. ¿Esto lo están haciendo solo en Argentina o están trabajando con emprendedores de otros lugares también? No, trabajamos con emprendedores de cualquier lugar. Algunos desafíos o proyectos son concretamente que, no sé, a veces convocamos a emprendedores y emprendedoras del sur, pero en otros momentos de América Latina y el Caribe y en otros momentos del mundo en general. No, no, en general no es con las puertas cerradas. Algunas organizaciones a veces quieren como soluciones locales, entendiendo que a veces esos emprendedores que viven cerca de ese lugar donde se quiere buscar la problemática conocen de mejor manera la causa. Entonces Claro, hemos hecho, por ejemplo, desafíos concretos para comunidades concretas y ahí es con un llamado concreto a ciertos emprendedores, por ejemplo, del sur de Argentina. Pero en general las convocatorias son abiertas a quien quiera traer una idea o un proyecto o un emprendimiento, porque a veces son ideas que se vuelven negocios o a veces son ya negocios o emprendimientos funcionando, que mm, son una solución y que, bueno, les ayudamos a seguir desarrollando para que crezca. Y obviamente cada emprendedor o emprendedora que participa de estos espacios crece en empoderamiento, herramientas, oportunidades para mejorar su idea, su negocio, y en general participan por dinero, fondo semilla, mm, capacitaciones, etcétera. Entonces es un gran incentivo para estos emprendedores y emprendedores porque crecen en el camino un montón. Se contacta sí. con un montón de personas que los ayudan a crecer en su negocio. Negocios de impacto lo llamamos nosotros. Eso es lo que queremos desde Tecoya, que el mundo y el planeta hoy necesita que se desarrollen negocios de impacto, negocios Mm.
que además de ser un negocio en sí, busque solucionar una problemática social, ambiental o económica, porque el mundo está lleno de problemas y si no nos hacemos cargo nosotros, el mundo se va a ¿Quién? acabar Claro. pronto. Es verdad. No, y además que, bueno, yo siempre estoy leyendo y efectivamente las empresas que trabajan con un propósito más allá del económico, en el fondo, crecen muchísimo más. La gente conecta mejor con este tipo de empresas. Y hablábamos el otro día con otro invitado que nos decía, el problema también es que muchas veces las personas tienen grandes ideas, tienen grandes negocios o posibilidades de crear un negocio, pero en el cómo comienzan a chocar y el cómo es lo que más les cuesta como para hacer su tránsito. Entonces es buenísimo lo que ustedes están haciendo, Belén, buenísimo. Sí, Y con total. respecto a eso, te quería preguntar, ustedes yo sé que son 15 personas solamente y que están trabajando algunos presencialmente, otros híbridos, pero me gustaría saber cuáles son las dimensiones que ustedes trabajan dentro de la comunicación, o como comunicación interna, digamos, cómo manejan sus comunicaciones, cómo logran hacer que las personas participen efectivamente, que tengan engagement con la compañía y que todas las acciones o campañas que ustedes van promocionando a través del año sean efectivas. Buenísimo. Ese es un desafío bueno, trabajamos día a día, fuimos generando herramientas concretas, como por ejemplo el Slack, que fue una herramienta de comunicación interna que nos ayudó a primero salir del WhatsApp y encauzar las comunicaciones por más profesionales de temas de laboral. Por ahí nos costó al principio, pero después nos resultó muy bien. Y uno de los desafíos grandes que tenemos es que nosotros sabemos, o desde comunicaciones yo lo tengo más claro, que cuando hablamos de negocios de impacto, de innovación, de plataforma de innovación abierta, del Demo Day, hay un montón de palabras que solamente nosotros, del Pitch Day, que nosotros entendemos, Sí. y eso es muy difícil de trabajar porque como es un nicho chico todavía, obviamente ojalá sean más personas las que se suman, pero entendemos que es un nicho chico con el que trabajamos. Le cuesta mucho al equipo darse cuenta de que esas palabras, cuando hablamos de hackatones o desafíos, no las entienden todas las personas. Entonces ahí mi trabajo internamente es tratar de encontrar esas palabras que son entendidas por todos y todas, para que también contagie la causa, porque cuando nos ponemos en palabras muy específicas, si bien pueden ser atractivas porque nos parecemos más copados, porque hablamos de la innovación y de... Bueno, no necesariamente se entiende nuestro mensaje. Entonces hay un trabajo muy, muy fino de decir, queremos abrir una convocatoria, bueno, ¿cómo lo transmitimos en palabras para que la gente entienda lo que es una hackathon y a qué los invitamos a participar? Y ahí es como un ida y vuelta constante de decir, como tratemos de simplificar estos mensajes para que cada vez seamos más los que podamos invitar. Internamente, ahora con el cambio de marca que lanzamos en abril, también hubo mucho de decir, fue una oportunidad para nosotros decir, ok, ¿cómo contamos lo que hacemos de una forma sencilla? Que todos y todas podamos decir también, porque cada uno tenía su propio discurso, y está bien que así sea, de lo que hace la empresa, la compañía, pero de qué manera ese discurso invita y se entiende y no excluye y no entiende nada. Entonces nos pasaba que hicimos un relevamiento antes de cambio de marca, de conocer qué decían las personas que trabajan en Tecoya de lo que éramos y de lo que hacíamos. Y era increíble porque cada uno tenía un cuento distinto y muchas veces ese cuento no se entendía. Entonces tratamos como de ayudar a que poner palabras en su boca que se entiendan. Ellos a veces nos decían, no sé cómo explicar lo que hacemos. Entonces hicimos como todo un trabajo bien lindo ahí de tratar de encontrar esas palabras entre todos y todas, palabras que nos identifican, que son accesibles y entendibles por más personas. Muchos me decían, ¿me puedes decir cómo explico lo que hace la organización? Bueno, sí, obvio, busquemos unas palabras juntos y busquemos ese lenguaje que invita y que contagia y que no necesariamente excluye y distingue, por decirlo de alguna manera. Así que ahí fue como un trabajo bien lindo desde la construcción de la marca hasta como todo ese camino de comunicación interna, de hacerlos parte de la construcción de este nuevo lenguaje y de la necesidad que vimos en todos y en todas de entender y, ¿cómo se dice?, emparejar un poco la forma de cómo hablamos, de qué hace la empresa, a qué invita y lo que fuera. Todavía no está resuelto del todo, tengo que admitirlo. Seguimos trabajando y justo ahora, en noviembre, tenemos una jornada que nos vamos todos a Bariloche, al sur de Argentina por primera vez, y una de las cosas que vamos a trabajar, uno de los módulos es esto, porque lo siguen necesitando y porque abril fue ayer. Claro. Entonces es una linda oportunidad como para volver a hacer un cómo están, cómo se sienten, y volver a hacerlo. Pero bueno, sí, hemos ido generando herramientas desde, por ejemplo, que tengan herramientas concretas, te digo, el Slack es una, pero otra es, generamos un InVision, se llama, donde tienen todo el contenido del manual de marca.
qué es, cómo hablan, qué creemos, el manifiesto, quiénes somos, quién es el equipo, recursos visuales que pueden utilizar para todo tipo de sus presentaciones y lo que fuera. Entonces, eso también, y ellos pueden pedir en cualquier momento que se les genere una pieza particular que necesitan para hablar de. Entonces, ese banco de elementos también les sirvió mucho como para decir, ok, acá tengo todo, imágenes que nos representan, ¿por qué usamos esas imágenes? Todo, 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 todo. Eso estuvo bueno también porque fue como algo bien concreto donde ellos pueden acceder todo el tiempo. Y la otra cosa que también trabajamos mucho es, y sobre todo en pandemia, nada, la relación y el vínculo con la empresa, cuando los en momentos presenciales son poco y son más los virtuales, de qué manera les hacíamos llegar algo significativo de la marca, que los acompañe en momentos concretos que se sientan acompañados, y eso hemos ido como tratando de trabajar ciertos 2 o 3 instancias al año donde los sorprendíamos con algo, y se encariñen también con la marca y también ayude a contagiarnos entre todos. Así que ahí hay muchas cosas para trabajar en comunicación interna, un lindo trabajo por hacer, pero bueno, como que siento que todavía es poco el camino que recorrimos con esta nueva marca. Así que nos quedan muchos desafíos también para encarar el año que viene y una evaluación para ver cómo salió este primer año, que no fue un año entero, pero bueno, estos primeros meses de nueva marca. Me parece buenísimo todo lo que me respondes porque ayuda a bastantes de las preguntas que yo ya tenía considerada hacer. La verdad es que la idea del manual efectivamente es que sea práctico, es que las personas puedan ver ideas, es que puedan en el fondo dotarse de atributos para poder intentar después testear en sus propias compañías, así que lo que tú nos dices aporta muchísimo. De hecho, de eso mismo te quería preguntar, ¿sientes tú que la digitalización y los procesos de cultura digital en el fondo necesitan reforzamiento y capacitación? ¿Desde dónde has encontrado tú las empresas que se han acercado a ustedes? ¿Desde dónde se hace más latente la necesidad de seguir indagando, de seguir buscando nuevos softwares? O a lo mejor no software, sino que simplemente un canal o acciones que permitan poder seguir moldeando esto en todas las compañías que están en este proceso. Sí, yo creo que ese fue un desafío que a todos y a todas nos tocó. Nadie quedó afuera de tener algo que mejorar en ese aspecto y seguimos mejorando. Básicamente porque en cualquier compañía no todas las personas son nativos digitales, y al menos en Tecoya, y me imagino que en la mayoría de las empresas o organizaciones, no necesariamente se contrata gente de determinada edad con determinado conocimiento. Entonces, hay que nivelar un poco la cancha. Y ahí, cuando vos me pasaste esta pregunta, yo pensaba antes, hay desde cosas sencillas que por ahí yo sí incorporé hace un montón de años, como el uso de Google Calendar, y cómo el resto del equipo puede usar el Google Calendar mirando mi disponibilidad para una reunión o lo que fuera, o el uso del Drive, y la cantidad de cosas que puedes hacer con el Drive, o cómo lo pones en el teléfono para poder tener tu calendario profesional con el laboral. Esas, o hasta cómo llegar, y que poner en el evento el cómo llegar a tal lugar, quiénes participan de la reunión, cómo invitan a la presión. Esas son cosas que a nosotros nos parecen obvias, que todas las personas deberían tener, pero que no necesariamente sacan provecho todos y todas de la misma manera. Entonces, desde pensar esas cosas sencillas que uno tiene involucrado, pensar en que no todas las personas tienen involucrado, entonces cuando nos sentamos en el manual de inducción, partimos desde ahí, desde herramientas que por lo menos para mí eran obvias, bueno, pero ok, una cosa es saber usar el calendario y otra cosa es hacer un buen uso de esa herramienta. Y cómo esa herramienta mejora mi trabajo y el entorno con los y las que estoy trabajando. Entonces, partimos desde las básicas, desde esas básicas que en el fondo simplifican nuestro trabajo, porque si no le tengo que preguntar si está disponible o no, y tengo que preguntarle a la otra persona para poder reunirme, simplifican el trabajo, y después sí, ya nos vamos yendo a las más modernas, si querés, como por ejemplo un Canvas, para que yo les pueda generar ciertos diseños y que las personas del equipo puedan tomarlo de ahí, no tengan que entrar a diseñar o editar una pieza sin conocimientos de diseño, o Figma, que lo usamos mucho para lo que fue el armado de nuestra web, donde las personas podían dejar comentarios, o Monday, que es una herramienta que utilizamos para el día a día de Tecoya y el trabajo y las responsabilidades y los objetivos. Es como Asana o como Trello, hay un montón de esas, de organización de trabajo, pero bueno, hay que enseñar a usar esas herramientas. Entonces, para mí no hay que perder de foco, uno,
el que las personas no somos todas iguales y que no somos todas nativos digitales, y aunque lo seamos, no quiere decir que todos sepamos usar igual las mismas herramientas. Entonces, volver para atrás un poco en decir, esto que para mí es obvio, no para todas las personas es obvio. Y dos, escuchar y tener como centro a la persona y preguntarle cómo está con esto y acompañarlo, sobre todo en la llegada a una nueva empresa, ¿no? Porque con las organizaciones con las que trabajamos nos encontramos con todo tipo. Algunas estaban súper... Perdón, ese es mi perro. Deme un segundo. No te preocupes que no pasa nada, todo el mundo tiene perro, así que está muy bien. Se cayó algo y ladró. Con las organizaciones con las que trabajamos nos encontramos con distintos escenarios. Algunas organizaciones súper modernas, por ejemplo el BID, está acostumbrado y siempre estuvo acostumbrado a trabajar de forma online, pero de repente también había que hacer eventos online y producirlos online, y eso fue un desafío para todos, para ellos como cliente y para nosotros como organización. Y después nos encontramos con las organizaciones, que no las voy a nombrar, pero más antiguas en su forma de creación y de trabajo, donde tuvimos que empezar de cero y decir como confíen, se puede hacer, pero había que volver para atrás en formas de comunicación, en canales de comunicación, en qué cosas tenés que pensar a la hora de tener un evento online, en tener plan A, plan B y plan C si se cae el internet, y qué hacías si se cae el internet en pleno evento, en pandemia. Entonces tuvimos, la verdad que en los 2 años de pandemia tuvimos como todo tipo de trabajo con organizaciones, algunas más preparadas y otras cero preparadas, donde nos tocó como nosotros ponernos al mando de esa digitalización necesaria que se necesitaba al principio. Excelente, excelente. Te respondí todo, si no me avisas, porque puede ser Sí, que no, me no te paro preocupes, hablando que y se me va. a mí, Okay. y yo también me disperso y empiezo a pensar otras preguntas, pero quiero alinearme con lo que es comunicacional específicamente. Te quería preguntar, ¿ustedes en el fondo entonces trabajan con una estrategia comunicacional interna, un estilo como de endomarketing relacionado con sus colaboradores? ¿No trabajan con estrategia? ¿Proponen a las personas que efectivamente trabajen con una estrategia? Te lo pregunto porque hace poco tuve otro entrevistado y él me decía el valor de la estrategia para trabajar con los propios colaboradores, para que sí efectivamente participen, se genere engagement y que tengan una visión y alineamiento con la cultura, obviamente, que la empresa pretende proponer o a la cual pretende llegar en algún minuto. Y una de las grandes sorpresas para nosotros fue que hay muchas empresas que no están trabajando hoy en día con estrategia comunicacional, un plan de comunicación anual, por ejemplo, para después poder hacer medición y revisión de resultados. Me gustaría saber cómo es tu approach con eso específicamente en tu empresa y cómo lo planteas para las empresas a las cuales ustedes están ayudando. Bien, se entiende la pregunta. O sea, yo creo lo mismo que lo que te dijo esa persona, que no podés no tener una estrategia de comunicación interna, porque ninguna organización puede prescindir de ella, porque tu público interno es el más importante a la hora de vender, de crear, de generar todo. Es las personas que conforman la organización, como no te podés olvidar de esas personas. Y para eso tenés que tener una estrategia detrás, porque si no se te puede olvidar. Nosotros, al ser menos, hay una estrategia, sí, pero no es tan grande. Con 2 o 3 acciones al año lo tenemos encaminado, porque todavía somos chicos. Y además, hoy somos 15, pero el año pasado éramos 6. O sea que el salto se dio este último año, y ahora también se presentan nuevos desafíos, y yo también traigo nuevos objetivos para en pos del año que viene mirar. Pero para nosotros el cambio de marca, que fue un gran cambio, cuando armamos la estrategia, por poner un ejemplo del cambio de marca, por supuesto que el público interno era una demanda, era una importancia, y era parte del plan de comunicación, porque yo no puedo lanzar una marca yéndome al extremo, ¿no? Y contarle el nuevo nombre, la nueva, sin haber pasado previamente por el cambio, por las personas que conforman la organización. Entonces, sin duda es un público, el que, si hablamos de públicos y estrategias, el que priorizamos, y en el que hay acciones acordadas. Estas cosas que yo te contaba antes, de enviarles ciertos obsequios o presencias o señales en determinados, son cosas que pensamos previamente con el objetivo de mantenernos cerca, escucharlos, mantenerlos motivados, que sepan de la organización antes de, sí, por supuesto, hay un plan. La verdad que al ser chico, el plan, si tengo que comparar el plan de comunicación externa con el interno, es menor, porque todavía somos un número que podemos hablar entre nosotros. Pero sí, también es importante generar canales, por ejemplo, de devolución formales, no solamente que esa devolución venga en un pasillo porque a una persona de los directivos
se le ocurrió ir a hablar con una persona del equipo, o sea, generar instancias de participación con feedback formales, tanto por canales escritos anónimos como espacios como acordados Sí, y ¿sabés qué? La pandemia también nos hizo darnos cuenta de que teníamos que formalizar aún más en pandemia esos espacios, o generar espacios de encuentro presenciales, cuidados y por supuesto con los protocolos correspondientes, porque no alcanzaba en algunos momentos como los espacios compartidos virtuales. Al principio del primer año, y bueno, tratamos de hacerlos menos presenciales, pero ya a fin del primer año se sentía la necesidad de que el equipo se tenía que ver, conocer, porque había gente que se había sumado, y sí, efectivamente, fuimos generando espacios formales de feedback, de conocimiento, de encuentro, porque al final también el público interno es el motor de la organización, o sea, son los representantes de la organización con los públicos que hablan todas esas personas. Entonces, si no lo tenés motivado, fidelizado, si no está alineado con la causa o el propósito de la organización, y yo te diría que está perdiendo un poco el tiempo, porque son los principales voceros de esa organización. Así que sí, para nosotros es un público súper importante, hay una estrategia armada, hay evaluaciones de por medio, en general son a fin de año. Esto del proceso de marca también nos ayudó a decir, ok, en ciertos momentos preguntemos y midamos cómo viene todo esto, y ahora estamos certificando como empresa B. Buenísimo. Porque no somos todavía, pero estamos en el camino a certificar, y para ser una empresa B hay un montón de cosas que nos piden internamente que no teníamos escritas, y ahora nos estamos como, por ejemplo, teníamos un manual de inducción, pero no tenía todas las políticas de género, por ejemplo. Bueno, ahora estamos incluyendo un montón de cosas que nos vino bien la oportunidad como para decir, ok, esto no habíamos llegado a verlo, estaría bueno escribirlo. Así que ahí, por ejemplo, hoy estamos en un proceso de actualización de nuestro manual de inducción para las personas que entran nuevas al equipo, que por ejemplo incluimos el tema de género y la forma de lenguaje en que nos queremos referir dentro de Tecoya, como sugerencia, por supuesto. Pero bueno, eso de la empresa B también nos hizo como cumplir con ciertas cosas, que estuvo bueno como para actualizarnos en cosas que por ahí en el día a día se nos escapaban. Sí, y alinear los mensajes también, alinear los mensajes es tremendamente importante, así que me parece que es un acierto todo lo que están haciendo, y ojalá que les dé grandes frutos, claramente. Sí, absolutamente, alinear los mensajes, ahí lo que pasa es que en comunicación, viste que uno emite y el receptor, bueno, recibe con un montón de interferencias y adaptaciones y sentimientos, y eso en virtualidad todavía se potenció más, porque no tenés el cara a cara como para transmitir y en terminar de entender o ver en qué está la persona cuando está recibiendo ese mensaje. Entonces yo creo que, si bien, por supuesto, lo ideal es que esas personas voceras de la organización tengan o sea, digan ojalá lo mismo que lo que nosotros queremos que digan, cada uno va armando su discurso y armando su cuenta, y está bien que sea así, y así es, porque en el fondo cada uno con las marcas que existen tiene su propia experiencia, y eso al final es lo que define lo que decimos de una organización. Pero en la medida en que vos te preocupás estratégicamente y tenés armado ciertas acciones de comunicación, de encuentro, de presencialidad, de feedback, vas como que ese camino lo podés tener un poco más. No es controlar, sino dotar con el conocimiento que vos querés estratégicamente. No es por decir, quiero que digan esto de lo que somos, sino es como tratar de compartir los valores desde viviéndolos como organización, no diciendo cuáles son los valores, que eso también es importante en la comunicación interna. Podemos tener un manual hermoso y decir, todos estos son nuestros valores, pero si a la hora de los directivos de la empresa, el fundador de la empresa, el dueño de la empresa o el jefe de cualquier persona de la empresa no transmite como persona esos valores, la verdad que la persona que recibe ese mensaje va a transmitir probablemente cuando le preguntes cuáles son los valores de su empresa, diga otros. Sí. Entonces, ese es un trabajo bien fino que hay que hacer, que es lindo también porque uno se pregunta como jefe o como directivo, como, bueno, ok, ¿cómo transmito o genero estos espacios que para la organización y para mí me hacen sentido? Pero bueno, a veces del dicho al hecho hay un trema ahí, y lo importante es trabajar como con las cosas que suceden reales en las organizaciones, no solamente con el plan. O sea, es un equilibrio entre la estrategia y lo que sucede y cómo ambos conviven y tienen una congruencia que haga sentido. Sí, totalmente, totalmente. Gracias, Belén. De verdad, es que cada cosa que me vas diciendo voy pensando, esto lo voy a agregar, esto lo voy a tomar, porque está muy bien cómo estás guiando esta conversación. Y me gustaría preguntarte, esto ya es muy holístico, pero ¿qué acciones tú podrías decir, de aquí a 5 años me gustaría que todas las empresas hayan tomado como suyas?
Obviamente considerando que cada categoría y unidad de negocio son distintas, pero considerando como buenas prácticas desde el aspecto de la comunicación, ¿qué acciones efectivas tú crees que debería tener cada empresa integradas de aquí a 5 años? Yo creo que la innovación hoy ha ido tomando un lugar en las organizaciones, que hay que dejarle espacio y que ojalá de acá a 5 años cada organización haya tenido ese espacio. Y con innovación me refiero no solamente como a actualizarnos con las tecnologías y con las herramientas digitales que mejoren nuestro trabajo y el de las personas, sino también la innovación pensada desde cómo una persona puede traer soluciones a problemas y no necesariamente las soluciones a los problemas vienen de las personas que están arriba. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué manera una empresa genera un espacio comunitario que a través de la innovación puedan entre todas esas personas buscar soluciones a los problemas? Ejemplo, muchas veces cuando hay un problema en una comunidad, a veces viene un externo de afuera a tratar de resolverlo. Bueno, yo creo que una innovación hoy en día es cómo esas personas que vienen de afuera involucran a la comunidad en el desarrollo de esa solución a esa problemática. Y en las empresas pasa lo mismo. A veces nosotros decimos, hay problemas de comunicación interna, como hay en todas las organizaciones, o desafíos, pongámosles, de comunicación interna. Entonces llamen al de comunicación y que traiga una respuesta o al de recursos humanos para que... Bueno, pará, ¿por qué no generamos un espacio abierto entre todos los que trabajamos acá para ver cómo podemos entre todas las personas pensar fuera de la caja alguna idea innovadora, alguna solución que nos pueda ayudar a salir o a resolver ese desafío? Yo creo que la innovación ahí, y después hay obviamente herramientas que acompañan ese proceso creativo, tiene mucho que hacer, porque solemos pensar como que los grandes problemas del mundo o de las organizaciones tenemos que esperar que alguien nos resuelva y nos olvidamos a veces de pensar que las mismas personas que sufren esas problemáticas son las que primeras conocen y que podrían traer esa solución. Entonces, si me preguntás, a mí me gustaría pensar de acá a 5 años que las organizaciones tengan esos espacios para resolver problemas internos, para resolver problemas de comunidades aledañas, pero como que las personas sean parte de esas soluciones, porque la capacidad la tienen, porque el solo hecho de conocer un problema te pone una posición distinta. Creo que es un desafío lindo, creo que es un desafío comunitario, creo que es un desafío accesible con las herramientas digitales que hoy tenemos, y que creo que es un lindo desafío para las empresas de acá, las organizaciones en general de acá a los próximos 5 años. Gracias, Belén. Mira, la última pregunta es Dale. si podrías entregarles un consejo a estas pymes o microempresas, no sé si en Argentina las llaman pyme en realidad, que es para que escalen su crecimiento con bases fuertes a nivel comunicacional, es decir, para que inicien ya con una cultura alineada, con un mensaje alineado y que en el fondo puedan después vivir este escalamiento que muchas pymes sufren rápidamente, en 1 año, 2 años, de repente crecen muchísimo, y puedan tener sus bases comunicacionales muy formales y bien cimentadas, digamos. Dale. Yo te diría 4 cosas. El cuarto es como un valor nuestro que nos gusta mucho, que voy a tratar de contárselos a ver si les sirve. Los otros 3 son más bien como fundamentos comunicacionales que creo que en cualquier organización deberían estar, que en general los de comunicaciones los conocen, pero bueno. El primero es, todo comunica, siempre. Y no hay que olvidarse de ese axioma famoso de la comunicación. La postura corporal, el cuerpo, el maquillaje, el peinado, el cartel que está en la entrada cuando te reciben la organización, el nombre que tenés puesto en el Zoom cuando te presentás, el mail, cómo lo redactás, todo comunica, y no hay que olvidarse de eso. Tampoco hay que volverse loco, pero digo, hay que tener en cuenta que cuando uno quiere transmitir un mensaje hay un montón de cosas que tiene que cuidar, y no solamente lo que va a decir, porque muchas cosas no entran por los oídos, sino por lo que la persona ve. Lo segundo que diría, que también es otro axioma de la comunicación, y uno de los que yo vivo, no peleándome, pero proponiéndolo como objetivo dentro de Tecuoya, es menos es más. Muchas veces, y sobre todo en este mundo, sobre todo hoy en este mundo de sobreinformación y con un montón de canales digitales, menos es más siempre. Nos volvemos locos queriendo decir un montón de cosas, y no, pero también digamos el acceso, no, pero y el día, no, y el horario, no, pongamos horario también de México y de Ecuador y de Colombia y de Brasil, así todas las personas se sienten incluidas, y también pongamos género, todos los colores, pero entonces digo, está bien, pero a la hora de comunicar,
siempre menos es más, y hay que priorizar mensajes, y es importante hacerlo, y el doble clic, si la persona lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero a veces hay que atraer la atención de la persona para que llegue, y después contarle todas las cosas. Entonces, hay un trabajo ahí que los de comunicaciones solemos hacer siempre y pedirles, ¿podemos poner menos información en el afiche? No podemos comunicar todo esto. ¿Qué es lo más importante? ¿O cómo lo simplificamos en una frase corta que la persona lo llegue a leer? Porque todos navegamos hoy en Instagram pasando las historias así de rápido y la atención cada vez es más corta. Entonces, no hay que olvidarse que menos es más. Y después, lo que diría, que un poco lo dije durante la charla, es que la comunicación se completa con el otro o con la otra persona. Y eso no es menor, porque puedes tener la mejor estrategia de comunicación y los mejores canales y los asesores comunicacionales mejores y más grosos de Chile o de Argentina, pero si la comunicación no está contemplado, la recepción de ese mensaje, y cómo se recibe, y cómo esa persona tiene un espacio para responder a eso que vos quisiste comunicar, y esa estrategia, si no hay un espacio de feedback y de intercambio, si la persona puede traer, está incompleta. Entonces, la estrategia tiene que completar siempre, que lo importante es la persona, y que esa persona tiene un montón de estímulos alrededor a la hora de recibir un mensaje, o un canal, o lo que fuera. Entonces hay que chequear cómo se recibió, cómo está, cómo se siente, generar espacios formales e informales de feedback y lo que fuera. Y uno cuarto que nos gustan nosotros muchos en Tecuoya, que es uno de los valores cuando armamos la empresa que lo pensamos y nos encanta, es modo beta, se llama. Es innovador, y por ahí no a todas las organizaciones o por ahí las más antiguas les gusta, pero nosotros creemos que hay que probar y mandarse e ir ajustando en el camino. Por supuesto con ciertos mínimos, ¿no? Pero ese es nuestro modo beta. Lanza, probá. No, cámbialo. Como que nada está escrito en piedra. Lanzá, y una vez que lances te vas a dar cuenta, y ese es un poco nuestro consejo siempre a los y las emprendedoras con los que trabajamos. Probá, testía el producto, testía el servicio, lanzalo, empezá con algo, recibí feedback, ajustá, volvé a lanzar. Pero si esperas a tener todo listo y todo, a veces no funciona. Entonces, nosotros siempre nos jactamos de decir, nosotros somos modo beta y nos gusta esa filosofía como empresa, primero porque te anima a decir, bueno, no pasa nada, ¿viste? Acá se resuelve, no pasó, se salió mal, se resuelve. Y segundo, porque también hace sentido con lo que le decimos a los emprendedores y emprendedoras con las que trabajamos. Entonces, una de nuestras cosas a comunicar siempre es, nosotros somos modo beta, y es un valor que lo vemos como algo positivo. Sobre todo hoy en día, donde el espacio para el error, y sobre todo en estos rubros más chicos de pymes, emprendedores y emprendedoras, no es tan grande, no pasa nada. Obviamente hablamos de ciertos mínimos, por supuesto, ¿no? Pero digo, es mejor lanzar, probar rápido y equivocarte que esperar a tener todo perfecto para lanzar y que no tengan impacto tu mensaje porque nadie lo vio. Así que en modo beta es uno de los consejos que aplicamos en Tecuoya, y que me gustaba compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. ¿Sabes por qué? Además, todo porque hoy en día se habla mucho también de las metodologías ágiles, que hay que tener una mentalidad ágil, que hay que ser atrevido para testear y poder recibir retroalimentación y equivocarse. Y nosotros, la verdad es que estamos tan seteados a no equivocarnos, que no hay que cometer un error, no hay que decir una mala palabra, no hay que... Tanto que de repente cuesta mucho romper este cascarón, pero de todas maneras, con todo lo que tú dijiste, yo creo que hay muchas personas, aunque uno no lo crea, y como tú bien dijiste cuando recién iniciamos, muchas veces uno da por sentado o por sabida muchas cosas. Y evidentemente no todos sabemos todo y no todos sabemos cómo integrarlo. Entonces eso es lo que busca este manual, y creo que todas tus palabras, todas las cosas que seleccionaste para decir hoy van a aportar muchísimo. No sé si Pili te quiere decir algo para despedir la entrevista, cómo lo viste, cómo lo escuchaste, no sé. Sí, yo aquí estoy aprendiendo mucho, la verdad. Belu, no sé si la Carol al principio, como te comentó, pero este manual lo estamos haciendo en conjunto, la red de recursos humanos con Talana, nosotros estamos patrocinando. Entonces, yo como Product Manager del módulo de comunicaciones, estoy participando y acompaño a la Carol en algunas entrevistas. De repente va Felipe, que es nuestro encargado de marketing. Y nada, nosotros aquí aprendiendo, como escuchando mucho las entrevistas, y también como para entender más en profundidad cómo se está moviendo hoy día como el mercado de las comunicaciones, no solo internas, sino también las comunicaciones en general. Así que muchas gracias. Aprendí mucho con tu relato y con tu experiencia, como siempre.
Gracias, Carola, por el espacio. Gracias, Feli, por invitarme a esto también. Feliz de colaborar con esto y cuentan conmigo para lo que necesiten también. Así que un placer.